Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este espacio académico, el cual tiene la finalidad de socializar con ustedes unos conocimientos puntuales sobre el proceso de expropiación, del cual ya hemos tenido la oportunidad de socializar varias charlas. El día de hoy vamos a analizar la prueba pericial que se practica con relación al avalúo comercial, que es un elemento fundamental en el proceso de expropiación, tanto de la entidad que adelanta el proceso, independientemente si este corresponde a la modalidad administrativa o a la modalidad judicial, y también desde la importancia de la persona afectada con la expropiación y obviamente con el profesional que rinde el informe evaluatorio. Para esta charla pues, tendremos la oportunidad de tener a Jonathan Darío Arroyo Montoya. Él es abogado, especialista en responsabilidad civil y del Estado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, analista de costo y presupuestos, ingeniero financiero y de negocios y especialista en formulación y evaluación de proyectos del Instituto Tecnológico Metropolitano, especialista en gerencia de proyectos y candidato a magíster en gerencia de proyectos de la Universidad de AFID. Realizó estudios en títulos de operaciones de crédito, Derecho Internacional Privado y Derecho Bancario y Bursátil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro adjunto del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, IARCE, y socio y fundador de la firma profesional Arroyave y Asociados Consultores, abogado litigante, docente universitario de pregrado y posgrado en distintas universidades de la ciudad de Medellín. Jonathan, buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Andrés, por su presentación. Bueno, hoy tendré la oportunidad de acompañarlos en esta importante charla donde hablaremos del avalúo comercial. Bien lo dijo Andrés, desde nuestra firma hemos venido trabajando muy detenidamente todo lo que tiene que ver con los procesos de expropiación, en su conjunto, expropiación judicial y administrativa, y hemos venido haciendo una serie de planteamientos en cada una de las etapas de estos procesos, diferenciando en qué consiste uno u otro proceso, qué errores judiciales hemos encontrado en la práctica y se han evidenciado por medio de la jurisprudencia, y seguiremos trabajando sobre la materia porque para nosotros es un tema de todo nuestro interés, de toda la relevancia, de toda la actualidad, particularmente en la ciudad de Medellín, con los proyectos de infraestructura que se están desarrollando y los próximos que se van a desarrollar, y con lo que tiene que ver también con los proyectos del orden nacional derivados de los procesos de quinta generación o concesiones de quinta generación vial. El día de hoy vamos a trabajar el avalúo como prueba prueba pericial, dentro del proceso. Y no puedo continuar sin hacer una salvedad, y es que en esta conversación, en esta charla que estamos teniendo, no voy a hacer las veces de perito. Yo no soy perito evaluador, no estoy registrado como tal ante el RAB, y por lo tanto no entraré pues como en esos detalles técnicos porque no es mi campo de acción. Vamos a abordar el tema desde lo jurídico, vamos a abordar el tema desde lo práctico, desde la experiencia que nos acompaña y desde el estudio que hemos hecho de la jurisprudencia, para resaltar cuáles son esos errores o cuáles son los principales errores que se presentan en los dictámenes periciales, en los procesos de expropiación. Vamos a mirar cuál es el marco normativo, vamos a mirar por qué evaluador o por qué perito, vamos a mirar qué tipo de dictámenes se pueden presentar, si son de comprobación o si son de opinión. Vamos a ver la diferencia entre un perito judicial y un perito de parte.
vamos a abordar el tema del dictamen como medio de prueba, si realmente el dictamen judicial se puede valorar como un medio de prueba dentro del proceso o si solamente lo podría hacer el dictamen de parte. También observaremos quiénes pueden ser peritos en el proceso de expropiación, quiénes están habilitados para tener ese rol dentro del proceso. Y por último abordaremos los requisitos mínimos del dictamen pericial contemplados en el Código General del Proceso. Entonces, iniciemos. ¿Me están escuchando? Ok. Entonces, a modo de introducción, pues vamos a decir que dictamen no es más que una apreciación técnica que da alguien. En este caso, esa apreciación técnica queda depositada normalmente en un documento. Eso se llama el documento de prueba, o el dictamen pericial se aporta con un documento escrito. Y cuando hablamos de perito, pues hablamos de una persona que es experta, es versada en un tema particular, que tiene una trayectoria, una experiencia en el tema y que con fundamento en eso, en esa idoneidad, en esa trayectoria, en esa capacidad de entender un tema en particular, pues tiene la autoridad y la competencia para precisamente proferir un dictamen, un concepto técnico sobre ese tema objeto de estudio. Ya miraremos si ese dictamen que está dando ese perito es un dictamen de opinión o si es, por el contrario, un dictamen de hechos, un dictamen técnico como tal. En lo que tiene que ver con el marco normativo, vamos a encontrar lo siguiente. Para realizar un dictamen, o sea, una persona experta, un perito que realice un dictamen, que lo deposite en un documento que en el caso que nos convoca el día de hoy termina en un avalúo comercial, que es la prueba con la cual se controverte el precio o el justo precio en los procesos de expropiación, tiene una reglamentación especial. Esa reglamentación, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en la ley 1682, la ley 1742, en el decreto 1420, en la resolución 620, en la resolución 898, en la resolución 1044, estas anteriores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Lo vamos a encontrar también en la resolución 2684 del Ministerio de Transporte en lo que tiene que ver con procesos de expropiación en obras de infraestructura de transporte. ¿Qué vamos a encontrar en esas normas? Vamos a encontrar cuáles son los métodos que debe emplear un evaluador, un perito, para estimar la indemnización o el precio de compra, dependiendo la fase en la cual se dé la enajenación, si es una enajenación voluntaria o si es producto de la expropiación. Allí vamos a encontrar cuáles son los métodos que se deben de aplicar, cómo se definen los métodos, qué los diferencia, cuándo de aplicar un método u otro. También vamos a encontrar en estas normas que acabamos de citar cuáles son los criterios que ese perito debe de observar a fin de poder construir su dictamen pericial de acuerdo a las normas establecidas dentro de nuestro sistema jurídico para determinar el justo precio indemnizatorio. Allí entraremos a mirar, aparte de los métodos y de los criterios, qué debe de observar además ese perito y qué debe tener en cuenta a la hora de construir su dictamen. Entonces, digamos que la valoración, el avalúo comercial que nos sirve dentro del proceso de expropiación como prueba debe estar sujeto a lo que está reglado en estas normas. Pero adicional, allí no lo señalo, pero adicional, hemos de tener en cuenta las sentencias, ya nosotros hemos manifestado en charlas anteriores, las sentencias del Consejo de Estado y principalmente las sentencias de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la función de la indemnización. Allí entonces también es importante que avisoremos qué ha dicho la Corte Constitucional respecto al justo precio y a la indemnización y qué se debe tener en cuenta. Un tema particular
y concreto es, en estas sentencias, en este marco normativo que acabamos de señalar, no se habla de personas en situaciones de protección especial, pero ese criterio sí lo tienen las sentencias de la Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces, allí tendríamos que entrar a visorar los métodos, pero además los criterios complementarios de los que hablan las sentencias de la Corte Constitucional relativo a la función indemnizatoria de la indemnización en los procesos de expropiación, para que estos también sean valorados, y normalmente eso no se tiene en cuenta por los peritos, ni los peritos de la parte expropiada del sujeto de expropiación, ni los peritos de la entidad expropiante. Normalmente no, pues en la práctica, en lo que nosotros llevamos y en lo que hemos analizado de jurisprudencia, no hemos encontrado el primer dictamen pericial que contemple esos criterios auxiliares y complementarios establecidos por la Corte Constitucional. Es decir, como en la práctica, como que esos criterios y las decisiones de la Corte Constitucional no existieran en nuestro sistema jurídico, lo cual para nosotros reviste un craso error por parte de los peritos, repito, tanto de la parte demandante como de la parte de la entidad expropiante. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar reglado el marco normativo de la prueba pericial? Lo vamos a encontrar en el caso de los procesos de expropiación judicial. Lo vamos a encontrar entre los artículos 226 y 235 del Código General del Proceso. Y en lo que tiene que ver con los procesos de expropiación administrativo, lo vamos a encontrar en el artículo 218 y 222. Sin embargo, debemos recordar que hay una remisión expresa del código del CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo, que remite lo que no esté arreglado allí al Código General. Entonces, ahí vamos a mirar cómo se complementan cuando estamos en procesos de expropiación administrativa. ¿Y por qué es importante identificar ambos procesos? Pues porque en ambos procesos el tratamiento que se le va a dar a esta prueba es distinto. Es distinto. En la prueba judicial, en el proceso de expropiación judicial, vamos a hablar de una prueba pericial de parte. Y excepcionalmente, cuando el juez solicita dentro del proceso un tercer dictamen, que lo solicita un auxiliar de la justicia, ahí vamos a tener una prueba de juicio que ya no será un dictamen de parte, sino un dictamen judicial. En tanto, en los procesos de expropiación administrativa, el perito del que habla, los artículos 218 y 222 del CEPACA, no es un perito de parte, sino que es un perito judicial, es decir, un auxiliar de la justicia. Esto lo vamos a ver más adelante cuando diferenciemos cuando hablamos de un perito de parte y cuando hablamos de un perito judicial como tal. Ahora, evaluador o perito. Esa, digamos que en la práctica y nosotros que trabajamos con algunos peritos nos hemos relacionado mucho con este gremio. Hay unos que dicen, no, es que yo no soy perito, yo soy evaluador porque eso es lo que establece la norma. Evaluador, según la definición que hace la ley, aquí la tengo, la 1673, que es la que regula esta actividad en el sistema jurídico colombiano, pues define quién es un evaluador y quién es la persona competente para realizar ese avalúo. Pero cuando nosotros vamos a ver la definición de perito, pues básicamente es la misma definición de evaluador, solamente que en el caso de la persona que realiza los avalúos. Es evaluador o perito viene siendo en el fondo sinónimos, porque son expertos que están avalados en este caso para realizar un concepto técnico sobre una materia que en el caso concreto sería emitir un avalúo, o mejor, un concepto técnico sobre un avalúo comercial. Y ese avalúo comercial, vamos a mencionarlo, puede ser avalúo comercial o puede ser un avalúo comercial corporativo. Enseguida hablaremos
del tema. Entonces, para nosotros, evaluador o perito lo podemos tratar como sinónimos porque en últimas son personas que están aptas, capacitadas, habilitadas, son idóneas, tienen el conocimiento técnico, tienen la experiencia para reflejar su concepto en un documento que vamos a denominar dictamen pericial. Ahora, hablamos de perito judicial o perito de parte. Hablamos de perito judicial cuando ese perito sale de la lista de auxiliares de la justicia. Ahí sería un perito judicial. Si usted está inscrito en la lista de auxiliares de la justicia y lo llama el juez competente como auxiliar de él para formar un criterio que posteriormente será considerado, o puede que no, pero al menos va a ser valorado por el juez para su decisión, en ese caso hablamos de un perito judicial. En el Código General del Proceso hay perito judicial o existe la figura de perito judicial como tal cuando el juez dentro del proceso de expropiación, es el proceso que nos interesa, dentro del proceso de expropiación judicial solicita un tercer dictamen y lo va a solicitar a un perito que esté inscrito o a un evaluador que esté inscrito en la lista de auxiliares de la justicia. Y por regla general vamos a encontrar un perito judicial en los procesos de expropiación administrativa, que es como está arreglado en este sistema. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de un perito de parte? Vamos a hablar de un perito de parte cuando ese perito no es requerido por el juez. Ese perito tiene un dictamen y es contratado directamente por la parte interesada en el proceso. En este caso, hablaremos de un perito de parte quien rindió el dictamen pericial, constituyó el avalúo como tal de la parte sujeto de expropiación. Ese será su perito de parte. Así está arreglado en el Código General del Proceso, artículo 226. Lo mismo será, le corresponde al perito que elaboró el avalúo comercial anexo a la oferta de compra previo al inicio del proceso de expropiación. Esa persona también es un perito de parte. Lo que pasa es que él tendrá que ir a soportar su dictamen que está adjunto en la resolución de expropiación o en la oferta de compra. Si ya estamos dentro del proceso, pues ya hay resolución de expropiación, ya pasamos la fase de oferta de compra y por eso nos vemos abocados al proceso como tal. Entonces ya acá ese perito es un perito de parte. Uno lo será de la entidad expropiante y el otro lo será del sujeto de expropiación, del ciudadano, quien tendrá que ceder su derecho en favor del Estado para que desarrolle el proyecto, la obra que se desee desarrollar donde está su predio. Entonces, es importante esta diferenciación. No todos los peritos son judiciales, no todos los peritos son de parte. Tenemos que mirar si estamos en un proceso de expropiación administrativa, si estamos en un proceso de expropiación judicial. Pero adicional, tenemos que explorar quién fue el que aportó, quién fue el que citó o llevó al proceso a ese perito. Si fue el juez, entonces será un perito judicial. Y si fue la parte, pues será un perito de parte. Ahora, esos dictámenes pueden ser un dictamen de comprobación o puede ser un dictamen de opinión. Si nosotros vamos a mirar lo que está arreglado en el artículo 226, el Código General del Proceso dice: procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especialmente conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Por definición, el Código General del Proceso está hablando de un dictamen de comprobación. Sin embargo, no todos los dictámenes que se presenten dentro de un proceso judicial es un dictamen de comprobación. Puede ser un dictamen de opinión. Me atrevería a decir que la mayoría de dictámenes son dictámenes de opinión, no de comprobación. ¿Qué diferencia un dictamen de comprobación de un dictamen de opinión?
diferencia básicamente el siguiente aspecto. Y es que en el dictamen de comprobación vamos a hablar de la validación de hechos. Y en el dictamen de opinión, lo que se busca es no validar hechos, sino afirmaciones. Ejemplo de clase. ¿Será que un perito va a hablar sobre, va a dar su dictamen si existió culpa o no en una mala praxis médica? ¿Será un dictamen de comprobación o será un dictamen de opinión? Normalmente son dictámenes de opinión, que hay un juicio subjetivo, es decir, hay un rigor técnico, hay un juicio subjetivo donde lo que se pretende es, según las afirmaciones que haya realizado el demandante, es decir, el médico fue negligente, eso no es un hecho, eso es una afirmación. Vamos a citar un perito que nos ayude a validar esa afirmación, donde muestre que según la praxis y las buenas prácticas de la intervención quirúrgica que estaba realizando el médico en ese paciente, hubo alguna irregularidad en procedimiento, en tiempos, fue negligente, fue imprudente, no tenía la pericia, no tenía la práctica, no era idóneo, no estaba calificado para desarrollar esa intervención. Entonces ahí vamos a hablar de un dictamen de opinión. Pero cuando hablamos de dictámenes de comprobación, vamos a validar hechos. Y ahí ya hay un mayor rigor científico, donde el perito, la persona experta que conoce la materia, va a cimentar, pues según los métodos, las técnicas reconocidas dentro del sistema, o más que dentro del sistema, dentro de la profesión a la cual está sujeto ese dictamen, va a tener que demostrar que esos son los métodos, que esos son los técnicos, y ahí vamos a comprobar hechos. Vamos a comprobar hechos. Entonces, creo que la diferencia está clara. Sería importante decir que en nuestra opinión, el dictamen, el avalúo comercial que se presenta en el proceso de expropiación, en el proceso de expropiación judicial como tal, por parte del sujeto de expropiación para controvertir el precio indemnizatorio, es un dictamen de comprobación. ¿Y por qué es un dictamen de comprobación? Porque allí se van a validar hechos que están en la demanda. ¿Hechos como cuáles? Si el dictamen cumple o no cumple con lo establecido en el decreto 1420, en la resolución 820, en la resolución 640, si observó o no observó el método indicado en el marco normativo para determinar el precio, si observó o no observó lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, si tuvo en cuenta o no tuvo en cuenta las condiciones particulares del sujeto de expropiación, en fin, ahí vamos a validar hechos. Y esos hechos que se van a validar son propios de un dictamen de comprobación y no de un dictamen de opinión como tal. Entonces acá es importante que los peritos, los evaluadores, tengan claro que cuando van a sustentar su dictamen dentro del proceso, van a comprobar hechos que están dentro de la demanda. Van a comprobar hechos que están dentro de la demanda. No va a ser un dictamen de opinión. No va a ser un dictamen de opinión. Y este es un error muy común. Esto es un error muy común. Uno encuentra evaluadores, peritos, que presentan el avalúo, no están dispuestos a sustentarlo ante el juez. Si tenemos que ir ante el juez, si él no lo sustenta, no hay prueba. Y si no hay prueba y el perito que lo realizó no está dispuesto a hacer la sustentación ante el juez, pues no hay prueba, y si no hay prueba, pues no tiene sentido alguno que nos vayamos a un proceso. Segundo, debe tener en cuenta también cuál es el tipo de dictamen que él está rindiendo. No solo es que esté encaminado a que haya aplicado la técnica y los métodos establecidos en el marco normativo para los procesos de expropiación y determinar el valor comercial del inmueble, que no solamente se reduce a esto el avalúo, no solamente se debe reducir a eso, porque también se debe estimar el daño emergente, el lucro cesante, y en nuestra opinión
es un error cuando no se considera la función indemnizatoria del precio en la indemnización. Es decir, no se tienen en cuenta los criterios establecidos por la Corte Constitucional para establecer cuál es realmente el valor y la indemnización integral que debe tener el ciudadano sujeto de expropiación. Es importante que los peritos tengan muy claro que se trata de un dictamen de comprobación y no de un dictamen de opinión, para saber también cómo lo van a presentar en el proceso. Ahora, ¿es el dictamen del perito judicial medio de prueba? Una pregunta que mucho se ha discutido. ¿Es medio de prueba o no es medio de prueba? En nuestro criterio, el dictamen del perito judicial, es decir, el que es llamado como auxiliar de la justicia por el juez, no es un medio de prueba. No es un medio de prueba. Es tan así que no es un medio de prueba que no le permite a la parte sustentar sus hechos en la demanda, hablando del proceso de expropiación judicial, administrativo, perdón, o la contestación, hablando del proceso de expropiación judicial. Entonces, ese dictamen del perito judicial como medio de prueba, miremos el siguiente procedimiento. El juez de una lista, los inscritos debidamente como auxiliar de la justicia, va a elegir uno y le va a decir: necesito que me, dice auxiliar, necesito que me auxíe con este asunto en particular. ¿Qué nos encontramos en la práctica? No es normal encontrar en la lista de auxiliares de la justicia evaluadores que tengan el registro abierto de evaluadores, o sea, que tengan el RAP. Aparte de eso, que tengan la categoría específica sobre la cual tiene que rendir su dictamen. ¿Qué se encuentra uno en la práctica? Llaman, y lo planteo pues con conocimiento de causa, llaman como auxiliar de la justicia a un abogado para que dé su opinión sobre un avalúo comercial. Ese abogado normalmente puede que tenga, pero normalmente no es un evaluador. Normalmente no tiene registro abierto de avalúo. Yo lo llamo como auxiliar y en un caso particular que nosotros conocimos era un abogado, y el abogado lo que hizo fue llegar a liquidar el daño emergente y el lucro cesante, como se liquidan los procesos ordinarios de indemnización de perjuicios. Entonces, ese fue el auxiliar de la justicia que tuvo en cuenta ese juez. Pero mire que aparte no lo llevó. Es más, es muy probable que el perito ni siquiera conociera los hechos de la demanda. Entonces, en nuestra opinión, realmente es medio de prueba el dictamen pericial de parte. El dictamen pericial de parte, que va a validar y va a sustentar los hechos en la contestación o en la demanda según el proceso de expropiación en el que nos encontremos, si es expropiación judicial o si es expropiación administrativa. Entonces, en nuestra opinión, el dictamen del perito judicial, él es un auxiliar de la justicia, que facilitará el criterio y le dará unos lentes al juez para que mire desde unos conocimientos técnicos un escenario, amplíe su criterio y en últimas pueda tomar su decisión. ¿Qué se ha discutido con el tema de los dictámenes? ¿Qué se ha discutido en el tema de los dictámenes? Se ha discutido la imparcialidad del perito. Si es un perito de parte y es contratado por la parte, ¿sí será imparcial? Ese es un deber de actuar del perito, de actuar de forma imparcial según los criterios, los métodos y las técnicas. En el caso de nosotros, lo que está arreglado para determinar el valor comercial de los inmuebles que van a ser sujetos de objetos de expropiación. Pero si nosotros vamos al parágrafo del artículo 235, dice que no se entiende que el perito designado por la parte tiene interés directo o indirecto en el proceso, por el solo hecho de recibir una retribución proporcional por la elaboración del dictamen.
sea, realmente acá es el perito quien debe ser imparcial, a pesar de que recibe una remuneración, o claro, por su trabajo, debe de realizar el avalúo como que si lo hubiera contratado cualquier otra parte, porque en últimas él no puede tener un interés en el resultado, y es tanto que no puede tener un interés en el resultado que el mismo parágrafo prohíbe que se establezcan primas de éxito, porque a usted no le interesa como perito el resultado del proceso. Usted presta un servicio técnico, entrega su dictamen al cliente, usted cobra por sus servicios, sus honorarios profesionales según el contrato que haya suscrito con la parte, y va y lo sustenta ante el juez para que el mismo sea tenido en cuenta como prueba pericial dentro del proceso. En tanto, el dictamen del perito de parte sí permite que la parte precisamente soporte, sustente los hechos de la demanda o la contestación de la demanda. Esa misma posibilidad no la tiene con el perito judicial. Esa misma posibilidad no la tiene con el perito judicial. Ahora, ¿quién puede ser perito de parte en el proceso de expropiación? Acá quiero indicarlo. En la ley 1673 del 2013, que es la que regula la actividad del evaluador, en el artículo 4, numeral 3, establece desempeño de las actividades del evaluador. Literal C, en los procesos judiciales, o sea, el evaluador podrá desempeñarse, puede desempeñar su actividad como tal, y plantea unos ejemplos. Pone como ejemplo en los procesos judiciales y arbitrales cuando se requiere para dirimir conflictos de toda índole, entre ellos los juicios hipotecarios, de insolvencia, reorganización, remate, sucesión, dación en pago, donaciones, entre otros. Entre esos otros, pues entrarán los procesos de expropiación. ¿Quién puede ser perito evaluador, o sea, de un dictamen, un avalúo dentro del sistema jurídico colombiano? Pues quien sea evaluador. ¿Y quién es evaluador? Quien esté habilitado como tal en el registro abierto de evaluadores. Ahora, eso es la persona que está habilitada para hacerlo. Posterior a ese análisis, tenemos que mirar si es una persona idónea. ¿Esa persona tiene el registro abierto de evaluadores para valorar ese tipo de bienes o no? Porque eso también lo encuentra uno muy común en los avalúos. Un evaluador, un perito, tiene registro abierto de evaluadores para inmuebles, pero resulta que lo que se está discutiendo es un intangible, es una maquinaria, es un equipo o es un dictamen financiero o unos diagnósticos financieros que ese evaluador no tiene el registro, es decir, no tiene la idoneidad, no ha acreditado la idoneidad para dictar ese dictamen como tal. Entonces, en conclusión, ¿quién puede ser perito por parte en el proceso de expropiación? En nuestro criterio, quien sea evaluador debidamente registrado, tenga registro abierto de evaluador, pero además sea idóneo. ¿Y esa idoneidad qué se le otorga? Que tenga la categoría indicada para realizar el avalúo según el inmueble. ¿Qué retos trae la realización de esos avalúos? Es muy probable que en un avalúo tengan que confluir varios peritos. Hablemos de un terreno donde hay donde hay un proyecto productivo y aparte de eso hay unos inmuebles. Tendrá que haber un perito, salvo que el perito tenga todas las categorías, podrá ser uno, pero no es usual encontrar un perito que tenga todas las categorías. Podría pasar, pero no es lo común. Entonces ahí deben de confluir varios peritos, el perito de los inmuebles, el perito que valore los intangibles, de pronto si es una empresa que está allí, el perito que valore daño emergente, el tema de lucro cesante, el perito que valore la plantación como tal, ¿cierto? Si hay semovientes, entonces los semovientes, en fin, para que sean idóneos y que puedan sustentar en debida forma el avalúo. En la práctica, me regreso al tema del perito de parte, el mismo código establece que rendirá el dictamen
un perito. Entonces, en la práctica nos hemos encontrado una dificultad que cada juez en su momento ha tratado de resolverlo según su mejor criterio, y es qué pasa con los avalúos corporativos donde precisamente confluyen dos o más peritos. ¿Quién lo debe sustentar? Si lo deben de sustentar todos. Yo me he encontrado con las dos soluciones. Cada uno sustenta lo que hizo en el avalúo. Entonces, si usted valoró los intangibles, el otro que valoró los inmuebles, el otro que valoró los semovientes, en fin. Yo también me he encontrado con jueces que dicen, lo debe de sustentar el director del avalúo. Me he encontrado con jueces que dicen, pónganse de acuerdo y designen una persona que sustente el avalúo. Eso no está reglamentado y digamos que en la práctica esas son las soluciones que hemos encontrado. Ok. Ahora es importante que señalemos el tema de los requisitos mínimos del dictamen pericial. Entonces, lo que quiero es que muy seguramente varias de las personas que nos están acompañando son peritos. Yo quiero que introduzcan esto que queremos presentarles, y esto es unas observaciones muy respetuosas de la práctica de decisiones judiciales que hemos analizado, cuáles son esos errores comunes por el cual se desestima el avalúo, no se tiene en cuenta, inconsistencias por parte del perito, en fin. Y por eso queremos, digamos que todo es muy importante, pero esto es lo más importante de esta charla. Cuando usted estructure el avalúo y sepa que ese avalúo está destinado a establecer el precio de un predio o de un inmueble que va a ser sujeto de expropiación, lo primero que tienen que interiorizar es: esto va a un proceso judicial. Y si va para un proceso judicial, yo ya dejo de ser perito, evaluador, y me convierto en perito de parte, porque me corresponde no solamente entregar el avalúo, sino ir y sustentarlo ante el juez. Eso es lo primero que usted tiene que interiorizar. Este avalúo se realiza no es que vamos a establecer el precio, porque no es lo mismo que le digan que es para una venta, por una compra, porque ahí no estaría reglado por la resolución 620, por el decreto 1420, por el 860, en fin. Por ese marco normativo que acabamos de indicar, usted no estaría sujeto a esas normas, estaría sujeto a otros métodos o a otros parámetros. Entonces es importante saber a qué es el avalúo. El avalúo es para establecer el valor de un inmueble que va a ser objeto de expropiación. Entonces yo me tengo que ubicar cuál es el marco normativo, cuáles son los métodos que debo de aplicar, es lo que ha dicho nuestro criterio, la función indemnizatoria de la Corte Constitucional, cuál es la función indemnizatoria, qué criterios puedo poner ahí, qué entra por daño emergente, qué entra por lucro cesante, en fin, establecer todos los perjuicios. Adicional a eso, tener claro que ese dictamen se va a introducir en un proceso judicial como una prueba, y va a entrar como prueba pericial. Además, para que esa prueba pericial sea contemplada en todo el proceso, yo como perito creador de ese dictamen, pues me corresponde asistir a sustentar ese dictamen. Me corresponde asistir a sustentar ese dictamen. Eso es lo primero que usted tiene que analizar. Seguido, ¿qué tienes que mirar? ¿Cuáles son los requisitos que establece el Código General del Proceso para que un dictamen cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la norma y que pueda ser valorado por el juez dentro del mismo? ¿Cuáles son los requisitos? Y quiero ser enfático en esto, que normalmente, y hemos analizado muchos avalúos, normalmente no están. ¿Por qué hacen? Hacen el avalúo conforme a los métodos establecidos en el decreto 1420, la resolución 620, ¿cierto? Observando el marco normativo. Pero no tienen en cuenta que van a un proceso, que en ese proceso se debe introducir esa prueba de una forma determinada, que debe tener una información que ya está requerida
dentro del Código General del Proceso y entonces ahí se quedan cortos, ahí se quedan cortos. Que deben de tener en cuenta, eso está arreglado en el artículo 226 del Código General del Proceso. Primero, aportar los documentos que sirven de fundamento a su dictamen. Ese es un error muy común. Entregan el dictamen y no hay ningún anexo. Entonces, por decir algo, el estudio de mercado, no hay dónde validarlo, no hay cómo confrontarlo, quién lo hizo, cuándo lo hizo, con quién se comunicó, cuáles fueron las transacciones que usted consultó. Eso no hay cómo comunicar. Ahora, las normas especiales se deben de aportar en el proceso. Y resulta que esas resoluciones son normas especiales. En consecuencia, se debería de aportar en el dictamen como un anexo esas resoluciones, porque no son normas generales, son normas especiales. ¿Por qué no son normas especiales? Pues porque aplican para determinar el valor comercial de los bienes que son objeto de avalúo, no es para determinar cualquier bien. Entonces allí nuestra recomendación es, hombre, pone como anexo cuáles son las normas que reglamentan y establecen los métodos que efectivamente usted aplicó y que tuvo en cuenta en ese dictamen. ¿Qué más deben de anexar? La documentación que hayan analizado para poder determinar el valor del avalúo. Es que normalmente uno que no encuentra. Se estudió el plan, la ficha catastral, no la anexa. Se estudió, se tuvo en cuenta el EOT o el plan de ordenamiento territorial. Lo relacionan en el dictamen, pero no anexan. Pues no hay necesidad de anexar todo el texto, pero al menos sí poner como anexo la parte donde está lo que ustedes analizaron y tuvieron en cuenta. Se analizó el certificado de libertad y tradición del inmueble. No se anexa. Se dice, pero no se anexa. Digamos que aquí usted, la norma es muy clara, aportar los documentos que sirven de fundamento a su dictamen. Si todos esos documentos sirvieran de fundamento para su dictamen, hay que aportarlo. Eso es lo que la norma está estableciendo. Segundo, aportar documentos que acrediten idoneidad y experiencia. Normalmente tampoco se aporta. Es más, ni lo indican en el dictamen. Ni lo indican. ¿Usted quién es? ¿Usted qué estudió? ¿Usted qué ha hecho? ¿En qué procesos ha participado? ¿Cuántos dictámenes ha elaborado? ¿Si ha escrito libros? ¿Si ha escrito artículos? Yo me he encontrado con evaluadores que ni siquiera aportan el RAB, el certificado del registro abierto de evaluadores. Y eso es lo que lo acredita usted como idóneo para poder presentar ese dictamen. Lo aporta. No lo presenta. ¿Cuál es su experiencia? Entonces, como no están preparados para eso, primero no lo tienen, no lo presentan. Entonces, cuando llegan donde el juez y el juez empieza a indagarles por esta información, no la tienen clara, no saben cómo contestar, no saben qué decir, le preguntan en cuántos procesos ha participado, no tiene el número, en qué juzgados, no tiene el número, no tiene la cifra. Entonces, también los invitamos para eso. Identidad de quien rinde el dictamen y participó en su elaboración. Adicional, el numeral 2 del artículo 226 dice la dirección, el número de teléfono, el número de identificación y los demás datos que faciliten la localización. Normalmente no están. Abajo dice, elaboró Pepito Pérez, cuando ponen el RA y firma. Correo electrónico no hay, número de cédula no hay, dirección no hay. No hay información adicional donde uno pueda establecer la identidad de la persona que realizó el dictamen. Seguidamente, el tema de los datos personales del perito, complementado pues con el punto anterior. ¿Cuáles son esos datos personales que permiten poderlo identificar, poderlo individualizar, para poder determinar si es una persona que está apta, que tiene la experiencia que está diciendo, en fin, que se pueda hacer toda esa validación? Indicar profesión, oficio, arte o actividad. Ya les dije, tampoco se dice. ¿Usted qué estudió? ¿Usted por qué dice que es perito, que tiene conocimiento para eso? ¿Qué especializaciones, qué cursos tiene? En fin, eso normalmente no está. Hay que indicarlos. Aportar documentos de habilitación.
en este caso particular, pues hablaríamos del registro abierto, copia de la tarjeta profesional, quienes sean profesionales, por ejemplo, si es ingeniero, en fin, aportarás pues la tarjeta profesional que regula esa profesión que tienes, pero adicional a eso, en el caso concreto, el registro abierto que lo acredita como idóneo para ese dictamen, teniendo en cuenta que las categorías en las cuales usted está certificado o avalado para presentar ese tipo de avalúos, ese tipo de dictámenes periciales. Normalmente tampoco está, no lo presenta. Continuemos. Aportar lista de publicaciones sobre la materia, se aplica. Si usted ha escrito libros, si usted ha escrito artículos sobre ese tema en particular, sobre el avalúo que está realizando, pues los debes de aportar. Si te aplican y no te aplican, pues no hay lío alguno. Mire este otro requisito, solicitado, o sea, está establecido en el 226. Recuerden que cuando usted presenta el dictamen va a entrar a un proceso, entra como prueba pericial, lo tienes que ir a sustentar, pero adicional debe de cumplir con los requisitos establecidos en el 226 del Código General del Proceso. Aportar lista de casos judiciales en los que haya participado como perito en los últimos 4 años. Yo no me he encontrado el primer perito que aporte eso. No me lo he encontrado. Usted, no, sí, yo he participado en muchos. ¿Muchos son cuántos? ¿Hace cuánto? ¿En dónde? La gente no tiene esa información. Entonces usted, juicioso, empieza a construir su base de datos, participe en este proceso, con este radicado, en este juzgado, el objeto del proceso fue este, en fin, usted va llevando ahí, va participando, va actualizando su basecita de datos, su tabla, y lo anexa en los dictámenes que siga presentando para que cumpla con este requisito. Enseguida les voy a decir por qué es importante cumplir con estos requisitos. Si ha sido por la parte citado por la parte de nuestros procesos, el apoderado y cuál es el objeto de los mismos. Es decir, que indique si usted ha participado como perito en otros procesos donde haya estado el mismo representante judicial, el mismo apoderado, o donde haya estado la misma parte, es decir, el sujeto del proceso de expropiación. Tampoco, hay veces que no lo tienen claro. Ah, sí, doctor, yo sí lo he visto, pero alguna vez hemos trabajado, no lo tengo como claro. Todo eso tiene que estar claro. Décimo, si se encuentra incurso en una causal del artículo 50 del Código General del Proceso. El artículo 50 del Código General del Proceso lo que regla son las causales de exclusión de los auxiliares de justicia. Ahí hay varias causales, en nuestro criterio solamente aplicarían las 3 primeras, que son si le cancelaron la licencia, la matrícula, para poder ejercer la actividad, o por ejemplo, en el caso de los peritos evaluadores, si le cancelaron el registro o no lo renovó. Ese sería uno. Si fue condenado por algún delito, ese sería otro. O si, bueno, me falta uno en el artículo 50. Permítanme un momento para no dejarlos con la duda. Los tres primeros son que el con sentencia ejecutorial haya sido condenado por la comisión de delitos contra la administración de justicia o la administración pública o sancionados por la sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, a quienes se les haya suspendido o cancelado la matrícula o la licencia y a quienes hayan entrado a ejercer cargos oficiales. O sea, si usted fue nombrado en un cargo oficial, guarde su tarjeta profesional porque no podrá ser perito en este tipo de procesos. 11. Explicar sobre los métodos empleados y explicar si ha variado de método para el caso en concreto. Ahí es donde usted explica por qué realizó el método de mercado y no el método residual o el método de renta, qué lo llevó a eso, ese método dónde está establecido, qué criterios tuvo en cuenta, si es el que normalmente se aplica para ese tipo de avalúos, si es el que usted siempre aplica, en fin. O si usted varió el método y dice, no, yo normalmente aplico este método, pero en este caso concreto apliqué un método distinto, pues que expliques y justifiques por qué cambiaste de método. Ahora,
qué es importante cumplir con estos requisitos? Porque, contrario al auxiliar de la justicia, en el perito de parte, en el Código General del Proceso, no hay lugar a tachar al perito. O sea, no está reglamentado para tachar el perito. Entonces, ¿qué pasa? Estos requisitos permiten que usted acredite capacidad, idoneidad, experiencia. Recuerde que usted le está llevando al juez su dictamen. Eso lo tiene que explicar. Si el juez supiera y fuera competente, pues no necesitaba ese tipo de pruebas y mucho menos un auxiliar de la justicia. Pues normalmente el juez no conoce el tema y por eso acude a este tipo de pruebas y en el caso particular, pues cuando solicita un auxiliar de la justicia como un perito judicial, para que lo acompañe, para que lo guíe, para que lo oriente y que él valore los hechos, valore los métodos, valore las técnicas, valore el dictamen de cada uno de los peritos y en su sana crítica construya su decisión ajustada a derecho. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque precisamente esta es la forma en la que usted le va a demostrar al juez que usted tiene la experiencia, que usted tiene la pericia, que usted está habilitado, que usted tiene conocimiento, que sabe lo que está diciendo, que tiene la autoridad para llegar a una conclusión técnica llegar a una conclusión técnica con su dictamen, poderlo sustentar, poderlo aportar. Y normalmente ahí es donde se quedan los peritos, porque como no han preparado, primero, no elaboraron el dictamen de tal suerte que cumpliera con todos estos requisitos. Segundo, no se prepararon para sustentar el dictamen. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esos principales errores en la presentación de los avalúos? Primero, no se estructura el avalúo como un dictamen pericial, es decir, observando los criterios establecidos en el artículo 226. Ya los señalamos cuáles son, normalmente esos criterios no se cumplen. Segundo, no preparan la sustentación del dictamen. Usted va a ir a sustentarle a un juez su dictamen y normalmente uno ve que no prepararon el dictamen, que no se acuerdan de los datos. Hay muchas veces que no se acuerdan ni siquiera quién es el cliente, cómo es que se llama, dónde está ubicado el predio, cuál fue el estudio de mercado que hicieron, cuál fue el método que aplicaron, cuál fue la información que tuvieron en cuenta para llegar a esa conclusión, cuáles son sus observaciones. Entonces, normalmente están, no recuerdo, présteme el expediente, voy a revisar, dicen el nombre de una persona que no es, dicen un valor que no es, dicen información que nunca se tuvo en cuenta en el dictamen y dicen, no, nosotros analizamos esta información, pero cuando va uno a mirar el expediente, eso ni siquiera hace parte del dictamen. Entonces, ¿eso qué hace? Restarle credibilidad. Entonces, dígame, una persona, en este caso que tiene que tomar una decisión, que es el juez, ¿cómo se fía de un perito que no tiene claras las cifras, que no sabe quién es la parte, que no recuerda cuál fue la información que valoró, que no tiene claro cuál fue el método que aplicó? ¿Cómo hace uno como juez para sustentar, o más que sustentar, inclinarse por ese dictamen pericial? Yo como juez, yo no me inclinaría, yo no, pues señor, no sabe ni cómo me llama el cliente, no sabe cuál fue el método que aplicó, no sabe cuál fue la información. Yo no creo en lo que ese señor me está diciendo. Entonces eso lo que hace es precisamente ¿qué? Restarle credibilidad a ese perito. Otro error muy común, suponer. Y eso no es un error, y es un error muy común de todos los profesionales, que partimos de suponer que la otra persona es perito, que es evaluador en el caso de ustedes, o en el caso de nosotros, que el otro es abogado, entonces entiende los términos, tenemos el mismo léxico técnico y solamente en el lenguaje ya hay una dificultad de comunicación inmensa. Solamente en el léxico, en los términos técnicos, ya se marca una distancia para que dos personas se puedan entender. No tenemos el mismo código de comunicación. Y si no tenemos el mismo código de comunicación, fíjese usted, el juez no conoce ese código, el cliente no conoce el código, el abogado probablemente tampoco, el único que lo conoce es usted y el otro perito. Entonces hablan entre ustedes. Es que resulta que la decisión no la va a tomar ninguno de ustedes dos. La decisión la va a tomar un tercero, que es el juez. Si usted a ese juez no le habla claro y supone que el juez sabe,
ahí ya hay un error muy grave, porque es que usted no puede suponer, el juez no fue al predio a hacer el avalúo, el juez no hizo los cálculos con usted, el juez no es perito, el juez no, es muy probable que no conozca la norma especial y los métodos, ni qué diferencia un método del otro. Y si usted aparte de eso no lo explica clarito, como primera clase de avalúos, no lo explica clarito, es muy difícil que el juez se incline por su postura y que el juez acoja su dictamen y que el juez se oriente por los criterios técnicos que usted está exponiendo en esa presentación. Es muy complejo que eso pase. Cuarto, falta de claridad en los dictámenes y la sustentación. Ve uno también mucho en los dictámenes errores de redacción, hablan de una cifra. Esos ya son temas pues que no deberían de estar, que nos pasan a todos cuando redactamos, pero digamos que a la hora de aportar y de presentar un dictamen tenemos que ser muy rigurosos y muy cuidadosos. Terminan poniendo un número de matrícula que no es, un lindero que no es, citando que estamos hablando de un predio que está en Santa Fe, Antioquia, y por allá aparece Amalfi. En fin, eso también desorienta al juez y eso también le resta credibilidad y profesionalismo al perito como tal. Otro error, no identificar el tipo de avalúo. Nos hemos encontrado unas sentencias donde se desestima el avalúo de la parte demandante, de la parte demandada en los procesos de expropiación judicial. ¿Por qué? Porque no presentaron un avalúo corporativo. Y resulta que cuando se lleva un dictamen de parte, pues precisamente para que el juez pueda tomar y tener en cuenta una confrontación, tenemos que hablar de lo mismo. Usted me está hablando de un avalúo comercial y el otro me está hablando de un avalúo corporativo. Yo no puedo confrontar esos dos tipos de avalúos porque no son equiparables, no son asimilables. No puedo crear diferencias a partir de ellos. Entonces, tienen que revisar cuál es el avalúo que presentó la entidad. Normalmente son avalúos corporativos. Entonces, si usted, como sujeto de expropiación, se va simplemente con un avalúo comercial realizado pues por un perito inscrito en una lonja que tiene el RA, pero no es corporativo, esa prueba a usted en el proceso no le sirve. Inmediatamente el juez va a desestimar la prueba. Va a decir el juez, usted no tiene prueba. Si usted me puede traer un avalúo comercial cuando lo que me tenía que traer era un avalúo comercial corporativo para yo poder confrontar los dos avalúos y poderme guiar al momento de tomar la decisión. Ese error es muy común. Y sexto, no estudiar el avalúo de la entidad expropiante. Eso también lo hemos visto. O sea, precisamente usted, como perito que va a ir a sustentar, si bien no es el rol suyo, atacar el otro avalúo, señalar cuáles fueron los errores del otro avalúo, en fin, usted sí tiene que resaltar cuáles son las virtudes de su avalúo, porque el juez se debe de inclinar por el avalúo suyo y no por la del otro perito, y normalmente encuentra uno que este tipo de análisis no se hace. Entonces, hasta ahí vamos a hacer una sesión de preguntas, pero hasta ahí era lo que le queríamos plantear y los invitamos de forma respetuosa. Nosotros trabajamos con varios peritos porque estamos pues muy de lleno en este tipo de procesos de expropiación. Y hemos identificado estas dificultades. Esto lo hacemos es para que ustedes fortalezcan los avalúos, que el cliente pueda tener una prueba sólida, contundente dentro del proceso, que el abogado pueda hacer mejor su tarea y que no nos desgastemos en unos procesos que se demoran 2, 3, 4, 5 años. Llevamos nosotros incluso esperando decisiones judiciales de este tipo de procesos para que el juez diga, no, es que usted no tiene avalúo porque el avalúo suyo no era corporativo. O que el juez diga, no, es que al momento de la audiencia la sustentación del perito fue una sustentación muy floja, no fue contundente, no fue clara, en fin. Vamos a mirar el tema de las preguntas. Andrea, no sé si hay interrogantes que podamos resolver. Hola, Jonathan. Sí, hay una consulta. Hay una consulta que dice lo siguiente.
¿Un avalúo comercial puede ser particular o corporativo? Sí, claro, efectivamente. Un avalúo comercial puede ser particular o puede ser corporativo. ¿Qué es lo que pasa, Carlos? Normalmente, ya no hay una norma que diga que el avalúo tiene que ser corporativo. Esa norma no existe. La norma lo que se ha establecido es la definición de un avalúo corporativo. Lo que pasa es que contractualmente la entidad expropiante al concesionario o a la entidad que va a realizar la expropiación, por ejemplo, en el caso particular de Medellín puede ser una entidad administrativa que es la EDU, le dice, el avalúo tiene que ser corporativo. Entonces él se obliga a hacer el avalúo corporativo, no porque una ley lo exija, no porque la entidad expropiante solicita que sea un avalúo corporativo. Entonces cuando se solicita que sea un avalúo corporativo, pues el mismo deberá ser corporativo y deberá ser realizado por una lonja de propiedad raíz, no por un evaluador en particular. Entonces hay que tener claro al momento de realizar el avalúo, ¿para qué es el avalúo? ¿Para qué es el avalúo? Porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la orientación. Venga, usted, eso es de expropiación. ¿En qué proceso? Entonces, pues esos avalúos son corporativos. Usted necesita un avalúo corporativo y un avalúo comercial. Porque si usted llega con un avalúo comercial simple al proceso, esa prueba te la van a desestimar automáticamente. Te la van a desestimar automáticamente. Pregunta. Muy buena pregunta. Si lo que se está discutiendo son avalúos corporativos, en nuestro criterio, ese tercer dictamen que solicite, por ejemplo, el juez en el proceso de expropiación judicial debe ser corporativo. Debe ser corporativo. Entonces, en ese sentido, tendría que mirar de la lista de auxiliares de la justicia una lonja de propiedad raíz que realice ese avalúo corporativo. Porque si no, el juez no podría tener en cuenta ese dictamen pericial. Tendría que desestimar automáticamente y las partes igualmente se tendrían que oponer a él. Porque ustedes están en un nivel donde hay un avalúo corporativo, les van a llevar un dictamen que está por debajo de ese avalúo, un dictamen particular dictado por un perito evaluador, puede estar registrado, pues debe estar registrado, debe estar capacitado y habilitado para realizar este tipo de avalúos, pero él solo no puede realizar un avalúo corporativo. Entonces, ese dictamen pericial, en nuestro criterio, debe ser corporativo. En la práctica, eso tiene dificultades. Que hay que mirar si en la lista de auxiliares de la justicia hay una lonja a la cual se le pueda encargar. Ahora, los auxiliares de la justicia pueden ser personas naturales y personas jurídicas. Listo. Hay otra inquietud. Dignora Benjumea pregunta que cómo es el proceso para ser evaluador auxiliar de la justicia. Bueno, para ser perito evaluador auxiliar de la justicia salen unas convocatorias y cuando salen esas convocatorias, según cada jurisdicción, tú te inscribes, ahí pues hay un procedimiento, tú te inscribes, que estás acreditada profesionalmente para ser perito o auxiliar de la justicia en determinados temas y te inscribes, pues son unas convocatorias públicas abiertas en las cuales se inscribe la persona que reúna los requisitos y a partir de allí, en orden, los jueces van acudiendo a estos profesionales como auxiliares de la justicia. Listo. Acá hay como una solicitud, una aclaración. Silvino Manuel Berbel indica que por qué desestimar si dijo que no hay norma que diga que obligatoriamente tenga que ser corporativo. Ahora pues con la explicación que dices en la distinción entre corporativo y comercial, para que le des como claridad. Okay. Sí, Silvio. No hay una norma que diga que el avalúo tiene que ser corporativo. No hay una norma que diga.
pero en igualdad de fuerzas, como el avalúo que con el que usted lo que va a hacer es que usted va a contradecir el avalúo de la entidad expropiante, y ese avalúo es corporativo. Usted no se puede ir con un avalúo que no sea corporativo porque no está al mismo nivel. ¿Qué va a hacer el juez? Venga, yo estoy revisando aquí un avalúo corporativo, la entidad expropiante, y usted me trae un avalúo distinto, que no tiene los mismos criterios, que no tiene los mismos requisitos, que no fueron realizados por una lonja de propiedad raíz, que no fue realizado, que no hay un acta de un comité, que no participaron dos o más integrantes, yo no le voy a tener en consideración. Y yo estoy de acuerdo con que sea así, parto de eso porque no hay una igualdad de armas, no son equiparables los dos tipos de avalúos, entonces yo no tendría cómo confrontar y cómo contrarrestar ambos avalúos, y adicional porque en las decisiones que hemos analizado, en las decisiones que hemos analizado en varios procesos, se ha desestimado ese avalúo, se ha desestimado en el sentido que no, venga, es que si usted es perito, está inscrito, puede realizar el avalúo, eso está muy bien, pero aquí necesitamos un dictamen, un avalúo comercial corporativo. Usted no lo aportó. Listo. Tenemos otra inquietud de vecinos de la 80 que preguntan, ¿cómo manejar el avalúo cuando aplica un instrumento como el anuncio del proyecto? El avalúo que uno suministra como parte debe aplicar también ese instrumento. Mire, esa pregunta es muy relevante y, digamos, muy pertinente. ¿Qué está pasando? Vecinos de la 80, pues son las personas, de pronto hay personas de la ciudad que no los tienen identificados, son las personas que se están viendo afectadas por un proyecto en la ciudad de Medellín que va sobre toda la avenida 80 de la ciudad, y allí se va a hacer un desarrollo de transporte, y estas personas, pues digamos que están siendo sujeto de expropiación. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una discusión sobre el anuncio del proyecto. Si el anuncio del proyecto se presentó como establece la norma, no se presentó, cuándo se hizo, porque se está teniendo en cuenta el precio de la indemnización, para establecer el precio de la indemnización por parte de la entidad expropiante, en este caso particular que es la DUC, las zonas homogéneas, los precios de las zonas homogéneas, los precios al momento del anuncio del proyecto para establecer la indemnización del mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente muchos de esos propietarios se van a ir a un proceso y necesitan un avalúo. Entonces la pregunta es, la persona que me haga a mí el avalúo debe ser corporativo, y una vez le digo, debe ser corporativo. Me haga el avalúo, ¿cómo se orienta? Aplica lo establecido en el decreto 1420, en la resolución 8cc, en la resolución 620, en el 1420, o debe tener en cuenta lo establecido en las zonas homogéneas, arreglado pues en las normas pertinentes, que es la ley 388 y unas resoluciones municipales. Mire, en nuestro criterio, el anuncio del proyecto, cuando se hace, ese avalúo de referencia tiene que cumplir con los mismos requisitos establecidos en el decreto 1420 y en la resolución 620, que es un avalúo de referencia para ese proceso de expropiación. Si ese avalúo de referencia no está conforme a esos criterios, en nuestro criterio no debe tenerse en cuenta ese avalúo de referencia. Entonces uno que encuentra, dice, no, el avalúo de referencia de tal fecha, pero uno no sabe quién lo hizo, cómo lo hizo, si fue corporativo, qué métodos emplearon, eso no está claro. Eso es como he dicho yo, eso es una caja oscura, un cuarto negro donde uno sabe qué entra, pues uno sabe qué sale, uno no sabe qué es lo que hay allá. Dicen el avalúo de referencia, ya hemos revisado algunos avalúos presentados. Avalúo de referencia, los ZCH, y uno va a mirar y uno dice, bueno, ¿y dónde está el avalúo? ¿Quién realizó el avalúo? ¿Y qué criterios y qué métodos fueron los que se emplearon para establecer ese avalúo? Y hasta donde conocemos y la información que hemos revisado, eso todavía no está claro, y ni siquiera lo han puesto pues como a consideración para uno revisar, porque si no, no estarían
realizando la estimación del precio de indemnización con lo establecido en las normas especiales, que es la 1420, la resolución 620 del IGA. En este momento no tenemos más inquietudes. Muchas gracias, Jonathan, por esta charla tan enriquecedora. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron durante toda la charla. Los invitamos para que nos sigan acompañando en estas charlas que las hacemos todos los martes en el horario de 5:30. Los invitamos igualmente para que nos acompañen en las redes sociales. Nuevamente muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y bueno, aquí en Arroyave Asociados quedamos atentos para resolver inquietudes, nos pueden escribir si tienen alguna duda o en el transcurso de estos días tienen alguna duda o si ve este video que va a quedar en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y te surge alguna inquietud, no dudes pues como en escribirnos. Estamos muy pendientes de todo lo que está pasando con el proyecto vial de la 80. Hemos identificado varias irregularidades en ese proceso. Estamos analizando y estamos trabajando para viabilizar unas acciones judiciales que permitan proteger los intereses y los derechos de los propietarios. Desafortunadamente, hay muchos propietarios que por no sé si usar el término intimidación, desinformación, en fin, han cedido al tema de la expropiación, pero han cedido desde el desconocimiento, o sea, no han sido unas enajenaciones conscientes, voluntarias, espontáneas, sino que han sido más desde el miedo. Y bueno, muy desafortunado que esas situaciones pasen. Nosotros estamos puestos para acompañarlos en lo que a bien consideren y de forma individual, como profesionales y como firma, estamos revisando muy de cerca ese proceso para mirar qué acciones podríamos interponer al fin de proteger los derechos de estos propietarios. Muchísimas gracias y bueno, quedamos atentos.